bienvenida. Muy buenas noches, Carlos. Muy buenas noches. Bueno, pues hoy vuelve a ser un día complicado para el PSOE en materia de corrupción, no sabes lo que lo siento, pero la última hora pasa por la huidiza. Begoña Gómez ha vuelto a hacer otra espantada. Ha vuelto a hacer otra espantada. La persona de la que se viola permanentemente... Iba a colaborar, pero no. Iba a colaborar, pero se ha arrepentido, ¿no? Pero se ha arrepentido, eso está tan pisoteado su derecho a la defensa que ha decidido que lo pisotea ella, ¿o qué? Pues sí, eso es lo que parece, y una vez más, bueno, pues ha dicho que ella no va, ha delegado en su abogado, en Antonio Camacho, y con eso ya sirve. Pero las novedades que tenemos sobre esa comparecencia no llegan precisamente de la mujer del presidente, sino de una de las acusaciones populares. Ojo a la petición que lanzaba a su llegada, a la llegada a esos juzgados de Plaza de Castilla, Luis María Pardo, presidente de Justicia Europa, porque podría dar el vuelco al caso. Yo pediría la imputación del presidente del gobierno. Pero la van a pedir, ¿se ha hablado con el resto de las acusaciones? Se ha hablado, pero la acusación que se ejerce de manera unificada es la que tiene que decidir si tiene que venir o si se tiene que presentar una exposición razonada respecto de los posibles indicios que pueda haber en el caso del presidente del gobierno, derivado del auto del magistrado instructor en el cual hacía una relación que entiendo que es inescindible con Begoña Gómez. Claro, ahí está, manos limpias. Está el Partido Popular en esta también. Claro, entonces ahora... Pero yo creo que la unificada va a manos limpias. Entonces ahora, entre todos ellos, bueno, pues tendrán que consensuar si efectivamente piden o no la imputación del presidente del gobierno después de ese auto que les contábamos aquí en este programa la semana pasada, en el que Peinado lo que viene a decir es, oiga, es que Begoña Gómez no podría haber cometido todos estos delitos por los que ahora se le juzgan sin ser la mujer del presidente del gobierno, si Pedro Sánchez, que se convierte así en una figura clave en todo este asunto. Oye, se me ocurre otra vía. En vez de poner imputación, solicitamos la imputación de Pedro Sánchez o, como se llama ahora, la investigación, la consideración con categoría de investigado de Pedro Sánchez, que pongan del número 1. Del number one. Así no pasamos por este trance y lo entendemos todos, incluido el número 1. Desde luego. Bueno, a la espera de ver si esa petición se traduce en hechos concretos, hoy, como decíamos, la imputada ha dado plantón una vez más al juez Peinado, delegando en su abogado el socialista Antonio Camacho. Lo mismo han hecho tanto la polémica trabajadora de Moncloa, que la mujer del presidente habría usado para sus negocios privados, Cristina Álvarez, como el empresario Juan Carlos Barrabés, al que Begoña Gómez firmó 2 cartas de recomendación con las que luego accedió a jugosos contratos públicos. Novedades hasta ahora, 3 fundamentalmente. La primera, que este lunes, Carlos, la Universidad Complutense de Madrid se ha personado como perjudicada ante el juez Peinado por la presunta apropiación indebida del software de la cátedra, el software de la Complutense. Te digo una cosa, ya ha tardado en personarse. O sea, es que ese software, en teoría, y por los contratos que firmaron, que los publicamos en Libertad Digital, tenía que haber ido y tenía que haber sido de utilización exclusiva de la Complutense. ¿Qué hicieron en la Complutense observando cómo desde Moncloa se pedían patrocinios, cómo les pasaban las adendas totalmente cerradas por una asesora en un presunto delito de malversación de caudales públicos, que se pedía un software a empresas dependientes del BOE de Pedro Sánchez y no decían nada? Claro, hay que recordar además que ese software lo hicieron primero Indra, Telefónica y Google, y después se tuvo que completar con un concurso público que ganó Deloitte a razón de 60.000 euros, creo recordar. Pedía todavía más dinero y no llegaban. Bueno, pues ahora mismo la Universidad Complutense se persona ya como perjudicada ante el juez Peinado por este asunto. Pero había más novedades. La segunda, que el magistrado ha reclamado a Amazon toda la información de que disponga sobre la web de la cátedra de Begoña Gómez, porque está alojada en sus servidores, y la Complutense ya advirtió de que no tenía acceso a uno de los correos vinculados a esta cátedra. Como siempre aquí, los imputados colaborando con la justicia. Y la tercera novedad, que la mujer de Pedro Sánchez ha pedido a la Moncloa que envíe al juez Peinado información sobre las y los asistentes de los cónyuges de los anteriores presidentes del gobierno. Yo, el tema de Camacho, el tema de Begoña Gómez y sobreentiendo que el tema de Pedro Sánchez, que yo tengo la sensación de que aquí están opinando todos. Vamos a ver, los procesos se llevan, o los casos se llevan con respecto a las denuncias y las querellas presentadas. ¿Alguien se ha querellado contra el resto de mujeres, de presidentes del gobierno? O sea, esto como chascarrillo para una tertulia, pues a lo mejor te vale, pero como cuestión judicial, de verdad, que sigan por ahí. Y sobre todo una comparación posible. Una carcajada. O sea, ¿pero qué es esto? No, míreme a ver si el resto tiene una querella, sobre el resto se ha pedido algo, pero este señor Camacho, ¿qué hace? ¿Hace una especie de tertulia B? ¿Es una especie de nodo, versión tertulias o qué? De caja B a tertulia B. Bueno, pero es verdad que en este caso hay que decir que es que no hay comparación posible, porque yo no sé si lo que pretende buscar es que, oiga, es que, no lo sé, la mujer de no sé quién utilizaba al asistente para ir a comprar algo. Es que aquí no estamos hablando de eso, aquí estamos hablando de negocios privados, y que sepamos, ninguna de las mujeres de los anteriores presidentes del gobierno ha mantenido un trabajo privado que colisionara de forma tan clara con ser la mujer del presidente del gobierno. ¿Qué nivel de defensa
vergüenza, ¿eh? Dios Bueno, bendito. Al margen de la citación de Peinado, hoy la noticia sigue siendo la creciente sospecha de financiación ilegal en el PSOE. Tras el demoledor informe de la UCO del pasado viernes, hoy el Supremo ha citado a declarar los próximos días 15 y 16 de octubre al exministro José Luis Ábalos y al que fuera su mano derecha, a Koldo García, tras constatar que hay indicios más que de sobra para pensar que ambos tuvieron, abro comillas, una fuente irregular de ingresos en metálico. Y esto es importante subrayarlo porque desde el Gobierno siguen diciendo, y escuchábamos antes a Marlaska, que es el único que ha hablado hoy, por cierto, que en ese informe de la Guardia Civil no hay nada. Eso es lo que dicen a día de hoy. Para no haber nada se han puesto nerviosos, Sí, ¿eh? sí, bastante. Oye, de hecho, para no haber nada hay unas fotografías de lo más llamativas. Bueno, y unas conversaciones que hablan por sí solas. Lo de la chistorra, no sé, a alguno le ha debido sentar de lo más indigesto esto de la chistorra, sí. Ahora vamos a recordar alguna cosa, porque si alguien se acaba de enganchar ahora, porque es digno de escuchar las explicaciones que ha dado Ábalos sobre este asunto. Pero en el auto hecho público esta mañana, el juez insiste en que el informe de la UCO viene a profundizar en los indicios de criminalidad que ya constaban en el presente procedimiento con relación a ambos investigados, se refiere a Ábalos y a Koldo, quienes pudieran haber mantenido entre sí, dice, métodos no transparentes de comunicación de sus respectivos patrimonios, recibiendo indistintamente ingresos irregulares y opacos de diversa procedencia, eventualmente, añade, fruto de la comisión de los graves ilícitos penales que se les atribuyen. Bueno, veremos a ver si de esta comparecencia también salen o no en libertad, porque esa es la clave de la próxima comparecencia. Aquí hay un pequeño factor que se le debe de olvidar a Marlaska, claro, que simplemente tiene formación de magistrado, con lo cual es normal, ¿verdad?, que se le olviden este tipo de cosas, lo digo con toda la ironía, obviamente. Vamos a ver, no solamente es que se sepa ya que recibieron el dinero, no solamente es que se sepa la cuantía, no solamente es que se sepa, o da la sensación por lo encontrado, porque podría ser más, podría ser superior la cifra, que en el caso de Ábalos se habría llevado 95.000 euros por esta mecánica de entrega de sobres, por cierto, con ventanita para que pudiésemos ver las chistorras, las lechugas y demás. Es que encima, cuando se ha ido a cruzar con los datos de la contabilidad del partido, se ve curiosamente que en muchos de los movimientos en el partido aparece justo la mitad de lo que recibían. Con lo cual es fácil deducir lo que ocurría, señor Marlaska. Saben, la mitad era dinero B. Pero fíjate, hablabas de los 95.000 euros y hoy ha hablado Ábalos, lo ha hecho en Televisión Española, y claro, vuelve a quedarse con la parte del informe que le interesa, ¿no? Únicamente con el descuadre de gastos de los que se tiene constancia exacta. Si en 10 años de investigación se me ha acusado de comisiones millonarias, procedentes de mascarillas, de Air Europa, de muchas obras públicas, si después de todo eso la conclusión son 95.000 euros donde se ignora la procedencia, yo creo que toda la película de grandes comisiones pues queda muy, muy limitada. Claro, pero es que a todo eso hay que sumar todo lo demás, ¿no? Los soles, las lechugas, las chistorras... Lo del resto de informes. Eso es. A este señor habría que refrescarle la memoria, porque hay una conversación en el informe de Santos Cerdán en la que, cuando están hablando Koldo García Izaguirre y José Luis Ábalos, se están repartiendo 1 millón, de nuevo una M, ¿eh? Qué casualidad. Sí. O sea, todo lo ponían... La verdad que el tema de Enigma en época de los nazis fue un poco más currado, ¿eh? Que no esto. se les da muy bien. Un M, pues 1 millón en chistorras, en lo del petróleo, y era un M a repartir entre, no se sabe quién era la otra parte, no sabemos si era el PSOE, una de las partes era José Luis Ábalos. Y además se lo dice Koldo García Izaguirre, dice, la mitad para ti. La mitad de un M, ¿qué era? En chistorras. Mídanoslo usted, señor Ábalos. Pero volviendo al tema de las chistorras, y por si alguien se acaba de incorporar y no ha escuchado lo que ha dicho hoy Ábalos sobre este asunto, claro, hay que recordar que el otro día escuchábamos un audio muy concreto, o leíamos un WhatsApp muy concreto, mejor dicho, en el que hablaban de 2.000 chistorras para el día de las elecciones de 2019 y decían que, claro, que 2.000 era igual a un M, a 1 millón. Claro, aquí todos hablábamos de billetes de 500, pero decía la abogada de Koldo, no, es que eran chistorras. Bueno, pues hoy al exministro tampoco se le ha caído la cara de vergüenza a la hora de defender el mismo argumento. Yo no voy a hablar de chistorras porque no hay ninguna conversación mía sobre chistorras. Por lo tanto, quien lo ha hablado lo puede explicar. Pero yo, lo que me consta por el tiempo que estuve con Koldo, él traía mucho chistorras de Navarra, es verdad. Es verdad, pero no solamente él, sino que se la pedía a muchos amigos, algunos también guardias civiles. Yo lo único que espero es que el magistrado Leopoldo Puente esté tomando nota. Y ya que los va a recibir los próximos días muy cercanos, 15 y 16 de octubre, todas estas gracias las tenga anotadas. Y a ver, empiece, señor Ábalos. Ríase ahora, delante de mí. Dígame qué es lo que le hace gracia de que les hayan pillado ya varias veces hablando de un M y sean millones, si lo que le hace gracia es que sean 95.000 euros este pago
a sumar al 1M repartido, al 1M del resto, a los 470.000 que el propio Koldo García Izaguirre le decía, pero José Luis Ábalos, ¿dónde te has gastado los 470.000 euros en 2 años? Que era lo obvio, ¿verdad? Que espero que le haya tomado nota de todos los chistes, de todas las intervenciones estas graciosas devaluando la acción de la justicia. Que, por cierto, la acción de la justicia, que hay que recordar que habría sido más fácil si una semana después de la famosa noche de San Petersburgo no le hubiesen regalado a la trama a una persona, el comandante Villalba, que se la pusieron para que les fuera haciendo de topo, avisándoles de que tenían que hablar en clave y demás. Si eso no hubiese ocurrido, repito, una semana después de que Begoña Gómez se viera con Víctor de Aldama y con más gente de los que están vinculados a estos casos, hubiese sido mucho más fácil haberlos cazado. Pues es que a todos estos mensajes que estamos comentando, el juez también tiene que sumar todas las declaraciones que ya ha hecho Víctor de Aldama, también los 90.000 euros que Carmen Pano reconoció haber llevado en sobres a Ferraz, o sea que hay muchos indicios sobre la mesa y no pues hechos aislados, ¿no? Que es lo que nos vienen a decir los implicados. Por cierto, Carmen Pano comparecerá en el Senado el próximo miércoles, justo el mismo día en el que el exministro deberá declarar en el Supremo. Y a todo esto, bueno, pues se preguntarán nuestros oyentes qué han dicho los socios del Gobierno, porque hay que recordar que hace unas semanas escuchábamos a Gabriel Rufián, también a Yolanda Díaz, diciendo, bueno, es que la línea roja para nosotros es la financiación ilegal. Si hay indicios de financiación ilegal, hasta aquí hemos llegado. Bueno, pues hoy ni uno ni otro han hablado del tema. Y volvemos a empezar otra etapa, la misma, ¿eh? Pero hoy bueno. Yolanda Díaz y Gabriel Rufián no han dicho nada, pero sí lo han hecho los portavoces de Sumar y Podemos en el Congreso. Desde Sumar, Lara Hernández a favor de que se den explicaciones, pero vamos, que porque queda feo decir lo contrario. Explicaciones que se den todas las que tengan que darse por parte del Partido Socialista. No somos nosotras ni nosotros los que tenemos que decir lo que el Partido Socialista debe decir al respecto. Bueno, pues ahí. No, ustedes son los que lo soportan y ustedes son los que van de limpios y ustedes son... Que también, claro, si es que al final la cuestión es la cuestión de fondo. ¿De dónde viene esta gente de Sumar? Viene del engendro de Podemos. ¿Y Podemos de dónde venía? De la Fundación CEPS. ¿Y la Fundación CEPS de dónde venía? Del dinero que le daba a Venezuela. O sea, vamos a dejarnos de historias, pero si es que todos vienen del mismo pecado original. Entonces, ¿qué le va a decir la sartén al cazo? Pues bueno, nada. Hay que decir eso sí, que desde Podemos sí se han mostrado mucho más contundentes, pero claro, ahí ya entra en cuestión otra variable que es la cuestión electoral, ¿no? Pedro Sánchez y el Partido Socialista tienen que dar muchísimas explicaciones sobre todo este asunto. Tienen que explicar cómo daban 20.000 euros en efectivo en un sobre, que es un sistema de retribución y remuneración, a mi juicio, cuando menos extraño, y yo creo que Pedro Sánchez tiene que todavía abundar en muchas explicaciones que detallen por qué tiene a un secretario de organización en la cárcel y a otro que puede acabar en la cárcel. Hubo un momento glorioso en la historia financiera de Podemos cuando empezó el Tribunal de Cuentas, antes de que Pablo Casado y Teodoro García de Egea pactaran la entrega del Tribunal de Cuentas al Partido Socialista. Hubo un momento glorioso porque tenían aproximadamente 1 millón en donaciones cada año. Y hay que recordar que Podemos es un partido que no exige, teóricamente, a sus socios que paguen una cuota. Bien, pues según empezó a husmear el Tribunal de Cuentas, hicieron chuchu, se cambiaron los conceptos y el mismo millón que aparecía en donaciones al año siguiente apareció en aportaciones de cuotas de los socios. Qué casualidad. Pero si no eran obligatorios, por amor de Dios. ¿De dónde había salido ese millón? Debe ser cuestión de las M's. Todo es cuestión de un M. Bueno, mientras tanto, desde el Partido Popular hoy han solicitado tanto la comparecencia de la famosa Celia, esa mujer cuyo nombre aparece pegado en un post-it en el sobre lleno de dinero para Ábalos y que resulta que era su secretaria en Ferraz, y también de los últimos gerentes del Partido Socialista, tanto la actual, Ana María Fuentes, como su predecesor, Mariano Moreno, al que se premió con un puestazo en Enusa, lo recordarán, donde casualmente, porque en el PSOE, lo decimos siempre, todos son casualidades, contrató a la fontanera Leire Díez. Escuchan a Cuca Gamarra. Un exgerente de Ferraz, Mariano Moreno, fue apartado en un momento determinado de su puesto y la vicepresidenta María Jesús Montero lo nombró nada más y nada menos que presidente de una empresa como la Empresa Nacional de Uranio. Después de todo lo que hemos conocido, de lo que estamos conociendo, va a seguir negando él que la presidencia en Enusa fue una compra de su silencio?
Bueno, pues estas son las declaraciones que tendremos en las próximas semanas. Y una noticia más sobre corrupción del Partido Socialista, porque hoy también hemos sabido que el juez Ismael Moreno ha solicitado a una docena de entidades bancarias y a la agencia tributaria documentación laboral, fiscal, tributaria y financiera de la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y del exdirector general de Carreteras, Javier Herrero, por su presunta participación en la adjudicación de contratos de obra pública en favor de la trama investigada. La documentación se va a remitir ahora a la UCO, que será la encargada de elaborar el informe. Y dos apuntes de última hora sobre el tema de la citación ante el juez Peinado. Nos llega la noticia de que la Fiscalía, esto creo que no sorprende a nadie, ha pedido el archivo de la causa contra Begoña Gómez. Esto novedad. Sé ya si a estas Paren horas... las rotativas que se decía antes. Dios bendito, qué papelón, ¿eh? Esto es la Fiscalía, pero la Abogacía del Estado ha pedido hoy también, en nombre del delegado del Gobierno, archivar también el caso Begoña Gómez. Ha remitido un escrito pidiendo, pues eso, el archivo de la causa. Hombre, lo que me extraña es que no hayan pedido que camine por la Castellana de rodillas peinado, ¿sabes? Y de espaldas a ver si se pega un tortazo en alguna alcantarilla. No des ideas. Bueno, mientras tanto el Gobierno sigue intentando sacar partido a sus numerosas cortinas de humo. La última, ya lo saben, la del aborto. Si el viernes el propio Pedro Sánchez anunciaba su intención de blindarlo como derecho en la Constitución, hoy ha aprovechado para dar un ultimátum a Madrid, Baleares, Aragón y Asturias para que pongan en marcha el registro de objetores aprobado hace casi un año. Les da 3 meses. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, tiene claro cuál es su objetivo. Lo cumpliremos sin problemas, cumpliremos lo que diga la ley, pero la verdad de lo que hay detrás de eso es otra. Hoy Sánchez quiere poner el aborto en el centro del debate porque lo que no quiere es que hablemos de los sobres. Lo que no quiere que hablemos es de que hay indicios más que evidentes, casi concluyentes, de que el Partido Socialista se está financiando de forma ilegal. Fuera de nuestras fronteras, pendientes de las negociaciones entre Israel y los terroristas de Hamás, ambas partes se encuentran este lunes en Egipto, donde ya se han iniciado distintas conversaciones encaminadas a determinar una fecha para un alto el fuego temporal a cambio de que los terroristas se entreguen a los 48 rehenes israelíes, de los cuales solo 20 seguirían vivos. Por cierto, que mañana se vota el embargo de armas a Israel, coincidiendo con el segundo aniversario de la masacre del 7 de octubre. Pues bien, tenemos comunicado de la Embajada de Israel, comunicado de última hora, diciendo, reprochando al Gobierno que la elección de esta fecha, del 7 de octubre, para someter a votación este decreto ley sobre el embargo de armas, es una decisión, dicen, cínica y condenable, especialmente en estos días tan delicados, cuando los equipos de negociación se reúnen para poner fin a la guerra. Escoger precisamente ese día, continúa el comunicado, resulta perverso, inhumano y aberrante cuando todo el pueblo de Israel y las comunidades judías de todo el mundo estarán de luto recordando a sus víctimas. Lamentablemente, concluye el comunicado, esto refleja una vez más la obsesión anti-israelí del Gobierno español. No, refleja más, refleja antisemitismo. Porque ninguna persona en su sano juicio haría esto. O sea, aplicar un supuesto castigo a Israel, que digo lo de supuesto porque ya veremos en qué acaba, porque esto es de cachondeo, tiene una cláusula de freno y marcha atrás, de ahora no lo aplico porque no me da la gana, sí, porque en el fondo estoy jugando con la población y engañando a todo el mundo porque sé que necesito a Israel, pero más allá de eso, aprobar una supuesta partida, una supuesta medida de castigo justo en el día en el que se va a tener que recordar el asesinato de 1.200 personas, violaciones, cuerpos arrastrados, troceados. Esto demuestra efectivamente lo que es Pedro Sánchez. O sea, Pedro Sánchez es así. Si se tiene que convertir en el antisemitismo en persona, con tal de mantener unas alianzas, con tal de herir, con tal de mantenerse en el poder, hace lo que le dé la puñetera gana, literalmente. O sea, no tiene el más mínimo escrúpulo. Es capaz de hacer esto, de insultar, y luego, oye, si con esto he conseguido aguantar una semana, un mes, un año más, encantado de la vida del daño que haya podido hacer. Bueno, y déjame que te cuente una cosa más, porque por lo que respecta a los activistas de la autodenominada Flotilla de la Libertad, o Flotilla de Hamás, como la bautizó el gobierno israelí, o Flotilla tras destaparse los vínculos con los terroristas, hoy han continuado las deportaciones y ojo porque España sigue soltando dinero. Ayer llegaron a nuestro país los primeros 21 activistas, incluida Ada Colau, cuyos billetes habría pagado el Ministerio de Exteriores, es decir, todos nosotros, como esta mañana denunciaba el portavoz de Vox, José Antonio Fuster. Cuando hablan de que Exteriores ha pagado, lo que quieren decir es que Exteriores ha usado el dinero de los españoles para pagar unos billetes de avión que esas personas que se pegaron tremendo crucero de bailoteo por las islas del Mediterráneo deberían haber pagado y deberían pagar de su bolsillo. ¿O es que también tiraron las tarjetas de crédito por la borda?
Pero es que hoy también hemos sabido que el resto, salvo una mujer que seguirá al menos hasta el miércoles en Israel por morder a una funcionaria en prisión, ojo a esto, van a regresar a España en un avión militar sufragado, por tanto, con dinero público. Aunque no sabemos cuándo llegarán a la base aérea de Torrejón de Ardoz, Defensa ha confirmado que el Gobierno ha enviado un avión A400M del Ejército del Aire a Atenas para traerles de vuelta. Ya te adelanto, Carlos, que solo esto, según los expertos a los que hemos consultado, supone un gasto adicional de 60.000 euros. ¿Qué dice el ministro de Exteriores? Desde luego, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores no vamos a escatimar ningún esfuerzo ni ningún recurso. Yo solamente te hago una pregunta, porque sé que luego en la tertulia lo vamos a desarrollar. Si una persona se mete en un jaleo, un montañero, se va, se queda colgado en un sitio y lo tienen que rescatar, si una persona se va a Nepal, tiene un problema, el billete lo tiene que pagar, ¿no? Lo tiene que pagar. Ya. De hecho, bueno, luego recordaremos, pero el año pasado hubo una española que tuvo un accidente en Tailandia, se quedó en coma, la familia pidió ayuda porque tenía que traerla a España en un avión medicalizado y era pues un dinero del que no disponían y el gobierno no hizo absolutamente nada. Te lo adelantan, pero tú lo tienes que pagar. No, en este caso ni eso. Te lo adelantan cuando tú, por ejemplo, si tú te vas a Australia y te quedas sin dinero y necesitas volver a España, te dan el dinero para el billete, pero luego lo tienes que devolver. A menos que seas etarra y estés en la flotilla basurilla. Tal cual.